¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen impacto? Tal vez has clamado a Dios, has pedido con fervor, has repetido las mismas peticiones día tras día, pero el cielo parece estar en silencio. ¿Te has preguntado por qué algunas personas ven milagros en sus vidas mientras otras sienten que Dios no responde? ¿Es cuestión de fe? ¿Es el plan de Dios? ¿O hay algo más que tal vez estamos pasando por alto? Y si te dijera que hay palabras específicas que pueden hacer que tu oración se vuelva más efectiva y poderosa. No se trata de un encantamiento mágico ni de una fórmula secreta, sino de palabras que Dios mismo ha revelado en su palabra. Palabras que activan el poder de la fe y desatan respuestas sobrenaturales. Son palabras que transformaron la vida de hombres y mujeres en la Biblia, que abrieron los cielos, que detuvieron tormentas, que sanaron enfermos y hasta resucitaron muertos. Palabras que cuando las dices con convicción pueden cambiarlo todo en tu vida. Pero aquí está el secreto. No se trata solo de decir estas palabras, sino de creer en ellas, de declararlas con fe y de entender el poder espiritual que llevan consigo. Muchas veces oramos con frases automáticas, sin entender la profundidad de lo que estamos diciendo. Dios no busca oraciones repetitivas, sino oraciones con poder. Y hoy, en este video, vamos a descubrir cómo hacer que nuestras palabras tengan un impacto real en nuestra relación con Dios. ¿Por qué algunas oraciones no son respondidas? Muchos creyentes han pasado por la frustración de orar y no ver resultados. Algunos piensan que Dios no los escucha, otros creen que necesitan hacer algo más para merecer la respuesta. Pero la realidad es que la oración es un arma espiritual que solo es efectiva cuando sabemos cómo usarla. Hay ciertos principios que debemos comprender para que nuestra comunicación con Dios sea efectiva. Orar con fe. La Biblia dice en Marcos 11:24, Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si no creemos en lo que pedimos, si dudamos en nuestro corazón, nuestra oración se vuelve débil y sin poder. Orar con la palabra de Dios. Hay poder en orar conforme a las Escrituras. Dios honra su palabra y cuando oramos basándonos en sus promesas, estamos alineando nuestra petición con su voluntad. 3. Orar con autoridad. En Lucas 10:19, Jesús dijo, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La autoridad espiritual nos fue dada por Jesús, pero muchas veces oramos con miedo en lugar de con confianza. 4. Orar con un corazón sincero. Dios no busca palabras elaboradas, sino un corazón sincero. En Mateo 6:7, Jesús nos advirtió, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Lo importante no es cuánto hablamos, sino cómo nos acercamos a Dios. Orar con perseverancia. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente que clamaba por justicia. Aunque al principio no recibió respuesta, siguió insistiendo hasta que su petición fue concedida. La perseverancia en la oración demuestra nuestra confianza en Dios. Las palabras que desatan milagros. Dios nos ha dado palabras poderosas en la Biblia que pueden transformar nuestra vida cuando las usamos en oración. Palabras que no solo expresan nuestras peticiones, sino que desatan el poder de Dios en nuestra vida. Algunas de estas palabras son: sea hecha tu voluntad. Esta fue la oración de Jesús en Getsemaní. No es una expresión de resignación, sino de confianza absoluta en Dios, en el nombre de Jesús. No es solo una frase de cierre, sino una declaración de autoridad. Jesús mismo dijo en Juan 14:13, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Declaro y decreto. Cuando hablamos con fe,
Nuestras palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Gracias. La gratitud es una de las expresiones más poderosas en la oración. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ven, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Cuando lo invitamos, Él nos guía, nos fortalece y nos revela la voluntad de Dios. Si aprendes a orar con estas palabras y las declaras con fe, comenzarás a ver el poder de Dios manifestarse en tu vida de formas que nunca imaginaste. Este conocimiento ha cambiado la vida de miles de personas y hoy puede cambiar la tuya. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo. Si sientes que Dios te ha hablado en este inicio del video, comenta la frase: Señor, háblame hoy. Es un acto de fe que demuestra tu disposición a recibir revelación. Cuando declaramos algo en voz alta o por escrito, estamos dando un paso de fe. También quiero pedirte que le des me gusta a este video y lo compartas. Al hacerlo, YouTube mostrará este mensaje a más personas que necesitan aprender sobre la oración efectiva. Tal vez hoy pueda ser el instrumento que Dios use para cambiar la vida de alguien más. Y no olvides suscribirte a este canal. Aquí compartimos contenido que fortalece tu fe y te acerca más a Dios. Muchos no tienen acceso a una iglesia física, pero este canal puede ser su refugio espiritual. Ahora, prepárate porque en los próximos minutos revelaremos los secretos de las oraciones que mueven el cielo. Acompáñame en este viaje de fe, poder y transformación. Lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu relación con Dios para siempre. 1. El poder de la palabra en la oración. Cuando Dios habla, todo cambia. La Biblia nos enseña que las palabras tienen poder. Desde el principio de los tiempos, Dios creó el universo con el poder de su voz. En Génesis 1:3 está escrito: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. No usó herramientas, no necesitó levantar nada con sus manos, solo habló, y la creación obedeció. Si las palabras de Dios tienen el poder de crear, también tienen el poder de transformar nuestras vidas cuando oramos con ellas. La oración efectiva no solo se basa en nuestras emociones o deseos, sino en la palabra de Dios misma. En Isaías 55:11, Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto significa que cuando declaramos su palabra en oración, estamos liberando su poder sobre nuestras vidas. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras tienen poder al orar? ¿Cómo podemos hablar con autoridad y ver resultados? Veamos 3 principios fundamentales. Dios nos creó a su imagen. Nuestras palabras tienen poder. Cuando Dios creó al ser humano, nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. No solo nos dio vida, sino que nos dotó de la capacidad de hablar y crear con nuestras palabras. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que declaramos con nuestra boca puede bendecir o destruir, edificar o derribar, acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Por eso debemos ser intencionales con lo que decimos en oración. Muchas veces, sin darnos cuenta, bloqueamos nuestras propias bendiciones al hablar en incredulidad. Decimos cosas como: Dios nunca me responde, no creo que esto cambie, mi situación es imposible. Pero la Biblia nos enseña que debemos hablar en fe, no en duda.
Jesús dijo en Marcos 11:23, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No. Declarar la palabra de Dios en oración. Las oraciones más poderosas no son las que inventamos, sino las que se alinean con la voluntad de Dios y su palabra. Cuando oramos usando las Escrituras, estamos asegurándonos de que nuestras peticiones están en armonía con el corazón de Dios. La Biblia está llena de promesas que podemos usar en nuestras oraciones. Aquí hay algunos ejemplos. Cuando necesitas fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando enfrentas miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo 1:7. Cuando buscas dirección, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Cuando necesitas provisión, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Al incluir estas palabras en nuestra oración, estamos declarando la verdad de Dios sobre nuestra vida. En lugar de orar con temor, oramos con autoridad. En lugar de pedir con incertidumbre, pedimos con la certeza de que Dios cumplirá su palabra. El ejemplo de Jesús, cómo usó la palabra en oración. Jesús mismo nos mostró la importancia de usar la palabra de Dios en momentos de batalla espiritual. Cuando fue tentado en el desierto por Satanás, Mateo 4:1-11, no respondió con argumentos humanos, sino con las Escrituras. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo, Jesús dijo, escrito está, y citó la palabra de Dios. Este es un principio poderoso para nosotros. Cuando enfrentemos dificultades, debemos responder con la palabra de Dios. Si el enemigo nos dice que somos débiles, declaramos, diga el débil, fuerte soy, Joel 3:10. Si nos dice que estamos solos, respondemos, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:8. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida diaria? Ahora que sabemos que nuestras palabras tienen poder y que debemos orar con la palabra de Dios, el siguiente paso es aplicarlo en nuestro día a día. Aquí hay 3 formas prácticas de hacerlo. Transforma tu lenguaje en fe. Cada vez que hables sobre tu vida, familia o circunstancias, hazlo con fe y esperanza. En lugar de decir, no sé qué hacer, di, Dios me dará sabiduría. Santiago 1:5. En lugar de decir, estoy solo, di, Dios está conmigo. Declara las promesas de Dios cada mañana. Un hábito poderoso es comenzar el día declarando la palabra de Dios. Di en voz alta versículos que fortalezcan tu fe, como, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Salmos 118:24. 3. Escribe una oración basada en la Biblia. Si tienes una petición especial, busca versículos que respalden tu oración y escríbelos junto con tu petición. Por ejemplo, si estás orando por sanidad, puedes escribir, Señor, tu palabra. Dice en Isaías 53:5 que por tus llagas fui sanado. Declaro sanidad sobre mi vida en el nombre de Jesús. Prepárate para ver cambios en tu vida. Cuando empiezas a orar con fe y autoridad, usando la palabra de Dios, tu vida espiritual cambia. Ya no orarás con miedo, sino con confianza. Ya no pedirás como alguien derrotado, sino como un hijo de Dios, que sabe que tiene acceso a la presencia del Padre. Pero aquí está la clave. No basta con solo escuchar esto, necesitas ponerlo en práctica. Dios quiere que empieces a hablar con poder y autoridad, que declares su verdad sobre tu vida y que uses su palabra como tu arma más fuerte en la oración. Antes de continuar con la siguiente enseñanza,
quiero invitarte a hacer un acto de fe. Si crees que Dios está hablándote a través de este video, escribe en los comentarios: declaro la palabra de Dios sobre mi vida. Al hacerlo, estarás poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo y estarás activando el poder de la fe en tu vida. Además, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite aprender a orar con más poder. Cuando compartimos la verdad de Dios, estamos sembrando semillas de fe en los corazones de otros. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Cada enseñanza aquí es una oportunidad para crecer en tu fe y fortalecer tu relación con Dios. No dejes pasar la oportunidad de recibir más revelaciones que pueden transformar tu vida. En el próximo bloque veremos las palabras exactas que Jesús usó en sus oraciones y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida. Lo que descubrirás a continuación te sorprenderá. Sigue conmigo en este poderoso viaje espiritual. 2. Las palabras exactas que Jesús usó en sus oraciones. El secreto de la conexión con el Padre. Si hay alguien en la historia que oró con poder y obtuvo resultados sobrenaturales, fue Jesús. Cada palabra que pronunciaba tenía propósito, autoridad y conexión directa con el Padre. Sus oraciones no eran repetitivas ni vacías, sino llenas de fe, sabiduría y alineadas con la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo oraba Jesús? ¿Qué palabras usaba que lo conectaban tan íntimamente con el Padre? ¿Podemos nosotros aplicar esas mismas palabras en nuestra vida de oración y ver milagros? La respuesta es sí. Y hoy vamos a descubrir las palabras exactas que Jesús usó en sus oraciones y cómo podemos aplicarlas para tener una oración más efectiva. Padre nuestro que estás en los cielos. Orar con identidad y confianza. Jesús nos enseñó a orar con el famoso Padre Nuestro en Mateo 6, 9, 13. Pero más allá de una oración repetitiva, esta es una estructura de conexión con Dios. Cuando Jesús dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, estaba estableciendo algo muy importante. Dios no es un ser lejano, sino un Padre cercano. No estamos orando a un Dios distante o indiferente, sino a nuestro Padre amoroso que está atento a nuestras palabras. ¿Cómo aplicar esto a nuestras oraciones? Cada vez que ores, comienza recordando tu identidad como hijo de Dios. No eres un mendigo rogando por migajas, eres un hijo o hija del Rey de Reyes. En lugar de empezar tu oración con temor o desesperanza, di con confianza: Padre, gracias porque estás conmigo. Gracias porque me amas y me escuchas. Esto cambia completamente la manera en que te acercas a Dios. No oras como alguien que duda, sino como alguien que sabe que su Padre Celestial lo está escuchando. Hágase tu voluntad. Rendición total a Dios. Jesús siempre oraba alineado con la voluntad del Padre. En Mateo 26:39, en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esta es una de las oraciones más poderosas porque demuestra rendición total. Jesús sabía que el sufrimiento de la cruz era inevitable, pero confió en que la voluntad de Dios era mejor que cualquier deseo personal. ¿Cómo aplicar esto en nuestras oraciones? Cuando ores, no solo pidas lo que deseas, también dile a Dios que su voluntad sea hecha en tu vida. Ejemplo: Señor, yo deseo esto en mi vida, pero más que mi deseo, quiero tu voluntad. Si esto no es lo mejor para mí, ayúdame a confiar en tu plan. Cuando oramos así, dejamos de luchar contra Dios y aprendemos a fluir con su propósito. Esto nos da paz, nos quita ansiedad y nos llena de confianza. Levántate y anda. Orar con autoridad. Jesús nunca oró con duda. Cada vez que hablaba, lo hacía con autoridad. Cuando sanó al paralítico en Juan 5:8, le dijo:
levántate, toma tu lecho y anda. No dijo, Dios, si es tu voluntad, por favor sáname. No dudó. Declaró con autoridad la sanidad y el milagro ocurrió. ¿Cómo aplicar esto en nuestras oraciones? Cuando ores por algo, no lo hagas con temor ni con inseguridad. Ora con fe y autoridad. En lugar de decir, Dios, si puedes, ayúdame, di con autoridad. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en mi vida, en lugar de decir, Señor, si quieres, cambia mi situación. Declara con fe. En el nombre de Jesús, declaro que toda situación adversa en mi vida se transforma para bien. Cuando oras con autoridad, estás usando el poder que Dios ya te ha dado. Gracias te doy, Padre. Orar con gratitud antes de ver el milagro. Una de las cosas más sorprendentes de Jesús es que siempre agradecía antes de recibir la respuesta. En Juan 11:41, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, antes de resucitarlo, oró diciendo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Lázaro todavía estaba muerto, pero Jesús agradeció antes del milagro, porque confiaba plenamente en que Dios respondería. ¿Cómo aplicar esto en nuestras oraciones? Cuando ores, no solo pidas, sino también agradece como si ya hubieras recibido la respuesta. Ejemplo, Señor, gracias porque ya estás obrando en mi vida. Gracias porque ya tienes el control de mi situación. Cuando oras con gratitud, estás demostrando fe y confianza en que Dios ya está actuando. Padre, perdónalos. El poder de la misericordia. Jesús nos dio una de las oraciones más difíciles de hacer. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De Lucas 23:34. Lo dijo mientras estaba en la cruz, sufriendo el peor dolor imaginable. Pero aún en ese momento, oró por quienes lo lastimaban. ¿Cómo aplicar esto en nuestras oraciones? Cuando ores, no solo pidas por ti, pide por otros. Perdona a quienes te han lastimado. Ejemplo, Señor, bendice a quienes me han herido, ayúdame a perdonar como tú perdonaste. El perdón es una de las oraciones más poderosas porque rompe cadenas, libera el alma y abre puertas para que Dios actúe. Tu vida de oración cambiará desde hoy. Ahora que conoces las palabras que Jesús usó en sus oraciones, es momento de ponerlas en práctica. Ora con confianza en Dios como tu Padre. Rinde tu vida con hágase tu voluntad. Declara con autoridad, en el nombre de Jesús. Agradece antes de ver el milagro. Perdona como Jesús perdonó. Si aplicas estas 5 claves en tu oración, verás cambios sobrenaturales en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios, oraré como Jesús oró. Al hacerlo, estarás declarando que vas a empezar a orar con poder y fe como Jesús nos enseñó. Además, dale me gusta a este video y compártelo. Hay muchas personas que no saben cómo orar y tú puedes ser el canal de bendición para que reciban esta enseñanza. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te acercarán a Dios. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre las palabras que atraen bendiciones a tu vida. No te lo pierdas porque lo que vas a descubrir puede desbloquear una respuesta que has estado esperando por mucho tiempo. Sigamos juntos en este camino de fe y transformación. 3. Las palabras que atraen bendiciones a tu vida. ¿Cómo orar para recibir respuestas divinas? Dios ha establecido en su palabra que nuestras palabras tienen el poder de atraer bendición o maldición. En Proverbios 18:21 se nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que declaramos con nuestra boca puede abrir puertas de bendición o cerrar oportunidades que Dios tiene para nosotros.
¿Te has dado cuenta de que algunas personas parecen vivir en una continua bendición, mientras que otras siempre enfrentan dificultades? La diferencia muchas veces está en cómo oran y qué palabras usan en su vida diaria. Hoy vamos a descubrir las palabras que Dios ha establecido en su palabra como llaves para atraer bendiciones. Si las usas con fe y de manera constante, verás cómo tu vida comienza a alinearse con el propósito de Dios y las puertas se abren delante de ti. 1. La palabra amén, sellando las promesas de Dios. La palabra amén no es solo una forma de terminar la oración, es una declaración de fe y acuerdo con lo que Dios ha prometido. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando decimos amén, estamos declarando que creemos en la promesa de Dios y la hacemos nuestra. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Cada vez que ores, termina tu oración con un amén fuerte y con convicción. Esto demuestra que crees en lo que has pedido y que estás esperando la respuesta de Dios. Ejemplo: Señor, creo en tu poder, en tu provisión y en tu fidelidad. Declaro que tus promesas son verdaderas en mi vida. Amén. Sheo. La palabra Jesús, el nombre que rompe cadenas. La Biblia nos enseña que el nombre de Jesús tiene poder y autoridad sobre toda situación. Filipenses 2:9-10 dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cada vez que pronuncias el nombre de Jesús con fe, estás activando el poder de Dios en tu vida y desatando bendiciones en el mundo espiritual. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Cada vez que enfrentes un problema, declara el nombre de Jesús sobre esa situación. Ejemplo: en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre mi cuerpo. En el nombre de Jesús declaro paz sobre mi hogar. Cuando oras con autoridad en el nombre de Jesús, las puertas del cielo se abren y el enemigo retrocede. Sea hecha tu voluntad, la clave para la respuesta de Dios. Muchas veces no recibimos lo que pedimos porque no estamos alineados con la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos sometiéndonos a la voluntad de Dios, nos aseguramos de que estamos pidiendo lo que realmente necesitamos y no solo lo que deseamos. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Cada vez que ores, incluye esta frase para demostrar tu confianza en Dios. Ejemplo: Señor, deseo este trabajo, pero más que mi voluntad, que se haga la tuya. Padre, quiero recibir esta bendición, pero sé que tu plan es mejor. Sea hecha tu voluntad en mi vida. Cuando oras así, te liberas de la ansiedad y permites que Dios actúe con libertad. Gracias. La gratitud que multiplica bendiciones. Jesús siempre agradecía antes de recibir un milagro. Esto nos enseña que la gratitud abre la puerta a mayores bendiciones. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando agradeces en medio de la prueba, estás demostrando que confías en Dios incluso cuando no ves la respuesta. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? No solo ores pidiendo cosas, incluye palabras de gratitud en cada oración. Ejemplo: gracias, Señor, porque ya estás obrando en mi vida. Gracias, Dios, porque aunque no vea la respuesta, sé que tú tienes el control. Cuando oras con gratitud, Dios se agrada y multiplica sus bendiciones sobre ti. Declaro y decreto el poder de hablar con fe. Las palabras que declaramos tienen poder para construir o destruir. Job 22:28 dice, determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz.
Esto significa que cuando declaramos algo con fe y basado en la palabra de Dios, lo que decimos puede hacerse realidad. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? En lugar de orar con dudas, declara con fe lo que Dios ya ha prometido en su palabra. Ejemplo, declaro en el nombre de Jesús que mi familia está bajo su protección. Decreto que en este año veré la gloria de Dios en mi vida. Cuando usas palabras de fe, te alineas con lo que Dios ya ha establecido para ti. Aplica estas palabras y verás cambios. Ahora que conoces las palabras que atraen bendiciones a tu vida, es momento de ponerlas en práctica. Termina cada oración con un fuerte amén. Ora con autoridad, en el nombre de Jesús. Entrega tus peticiones a la voluntad de Dios. Agradece antes de recibir la respuesta. Declara y decreta con fe lo que Dios ha prometido. Si empiezas a orar con estas palabras cada día, verás cómo las puertas de bendición comienzan a abrirse en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: declaro bendición sobre mi vida. Al hacerlo, estarás activando tu fe y declarando en voz alta lo que Dios quiere hacer en ti. En el próximo bloque, veremos cómo el enemigo trata de impedir que nuestras oraciones sean respondidas y cómo podemos vencer esos obstáculos. No te lo pierdas, porque esta enseñanza puede transformar tu vida espiritual. Sigamos juntos en este camino de fe y victoria. 4. Los obstáculos espirituales que bloquean nuestras oraciones y cómo romperlos. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Que a pesar de orar con fe, la respuesta parece no llegar y el silencio de Dios te llena de dudas. Esto no significa que Dios no te esté escuchando, sino que hay fuerzas espirituales que intentan impedir que recibas lo que Dios ya ha preparado para ti. La Biblia nos enseña que hay obstáculos espirituales que pueden bloquear nuestras oraciones. Algunos de ellos están en nuestro corazón, otros provienen del enemigo y otros se deben a que no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a identificar estos obstáculos y aprender cómo podemos romper esas barreras para que nuestras oraciones sean efectivas. El pecado no confesado, la mayor barrera para nuestras oraciones. Uno de los mayores bloqueos espirituales en la oración es el pecado no confesado. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto no significa que Dios nos rechace, sino que el pecado crea una barrera en nuestra relación con Él. Cuando pecamos y no lo confesamos, nuestra conciencia se endurece y nos alejamos de su presencia. ¿Cómo romper este bloqueo? Antes de presentar nuestras peticiones a Dios, debemos examinar nuestro corazón y pedir perdón. Ejemplo de oración: Señor, perdóname por todo lo que te ha ofendido. Examina mi corazón y quita cualquier cosa que me aleje de ti. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios restaura nuestra comunión con Él y nuestras oraciones se fortalecen. La falta de fe, el enemigo silencioso. Muchas veces oramos, pero en nuestro interior dudamos si Dios realmente nos responderá. Santiago 1:6-7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando dudamos, estamos cerrando la puerta a la manifestación del poder de Dios. ¿Cómo romper este bloqueo? Si sientes que tu fe es débil, pídele a Dios que te ayude a confiar en Él. Ejemplo de oración: Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a creer en tus promesas y a confiar en tu palabra. Cuando oramos con fe, activamos el poder de Dios en nuestra vida y nuestras peticiones son respondidas. La falta de perdón,
una prisión espiritual. Jesús nos enseñó que si no perdonamos, nuestras oraciones pueden ser bloqueadas. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El resentimiento y el rencor son cadenas que nos atan y nos impiden avanzar espiritualmente. ¿Cómo romper este bloqueo? El perdón no significa que apruebes lo que te hicieron, sino que decides liberarte del peso del resentimiento. Ejemplo de oración. Señor, hoy decido perdonar a quienes me han herido. Así como tú me has perdonado, yo también perdono. Cuando perdonamos, nos liberamos de una prisión espiritual y nuestras oraciones se vuelven más efectivas. Orar fuera de la voluntad de Dios. A veces oramos pidiendo cosas que no están alineadas con el propósito de Dios. 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si oramos pidiendo algo que no es bueno para nosotros o que va en contra del plan de Dios, su respuesta puede ser un no o un espera. ¿Cómo romper este bloqueo? Antes de pedir algo, pregunta a Dios si lo que estás pidiendo es su voluntad. Ejemplo de oración. Señor, si esto que pido es bueno para mí y está dentro de tu propósito, concédemelo. Pero si no, ayúdame a confiar en ti. Cuando oramos alineados con la voluntad de Dios, nuestras oraciones se vuelven más poderosas. La guerra espiritual, cuando el enemigo se opone. La Biblia nos muestra que hay ocasiones en las que las oraciones son respondidas, pero el enemigo trata de retrasarlas. Daniel 10, 12, 13 nos muestra un caso donde Dios había respondido la oración de Daniel, pero un espíritu maligno detuvo la respuesta durante 21 días. Esto nos enseña que el enemigo hará todo lo posible para impedir que recibamos lo que Dios ya nos ha dado. ¿Cómo romper este bloqueo? Debemos orar con autoridad y en el nombre de Jesús para romper cualquier oposición espiritual. Ejemplo de oración. En el nombre de Jesús, reprendo toda obra del enemigo que intente detener la respuesta de Dios en mi vida. Cuando declaramos con autoridad, el mundo espiritual responde y nuestras oraciones llegan sin obstáculos. ¿Cómo superar todos los bloqueos y ver respuestas en la oración? Ahora que conoces los obstáculos más comunes, es momento de tomar acción y empezar a orar de manera efectiva. Examina tu corazón y confiesa tus pecados. Ora con fe, sin dudar. Perdona a quienes te han herido. Alinea tu oración con la voluntad de Dios. Ora con autoridad para romper toda oposición espiritual. Si empiezas a aplicar estos principios en tu vida de oración, verás cómo las respuestas comienzan a llegar de maneras que nunca imaginaste. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: rompo todo bloqueo en mi vida en el nombre de Jesús. Al hacerlo, estarás activando tu fe y declarando que nada impedirá que tus oraciones sean respondidas. Además, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita aprender a orar con más poder. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para liberar a alguien más. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a caminar en el poder de Dios. En el próximo bloque veremos cómo podemos acelerar la respuesta de nuestras oraciones y qué hacer mientras esperamos el milagro. No te lo pierdas, porque esta enseñanza puede transformar tu vida espiritual. Sigamos juntos en este camino de fe y victoria. 5. ¿Cómo acelerar la respuesta de nuestras oraciones? Claves para recibir más rápido. ¿Te has preguntado por qué algunas oraciones parecen responderse al instante, mientras que otras tardan meses o años?
Muchas veces creemos que Dios no nos escucha, pero la realidad es que hay principios bíblicos que pueden acelerar la respuesta a nuestras oraciones. Dios es soberano y responde en su tiempo perfecto, pero la Biblia nos enseña que nuestras acciones y actitudes pueden influir en la rapidez con la que recibimos una respuesta. Hoy vamos a descubrir cómo podemos alinear nuestra vida con la voluntad de Dios para ver respuestas más rápidas en la oración. 1. La fe acelera. La respuesta cree antes de ver el milagro. Jesús enseñó que la fe es el factor más importante en la oración. Marcos 11:24 dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto significa que debemos creer antes de ver la respuesta. Muchas veces, la respuesta de Dios se retrasa porque oramos con dudas en el corazón. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Cada vez que ores, hazlo con la certeza de que Dios ya está obrando, aunque aún no veas el resultado. Ejemplo de oración: Señor, creo en tu poder. Aunque no vea la respuesta todavía, sé que ya estás obrando en mi favor. Cuando oramos con fe, aceleramos la manifestación del milagro. La persistencia en la oración abre las puertas. Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18:1-8, donde una mujer seguía insistiendo hasta que recibió justicia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esto nos muestra que Dios honra a los que perseveran en la oración. A veces no recibimos la respuesta porque nos rendimos demasiado rápido. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Si no has visto la respuesta aún, sigue orando sin desanimarte. Ejemplo de oración: Señor, seguiré clamando porque sé que tú eres fiel y responderás a tu tiempo. Cuando persistes en la oración, demuestras a Dios que confías en su fidelidad. La obediencia acelera la bendición. A veces, la respuesta a nuestra oración ya está lista, pero no la recibimos porque no estamos obedeciendo la voz de Dios. Deuteronomio 28:1 dice: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Pregúntale a Dios: Señor, ¿hay algo en mi vida que debo cambiar para recibir tu respuesta? Ejemplo de oración: Padre, enséñame a caminar en obediencia para que pueda recibir todo lo que has preparado para mí. Cuando vivimos en obediencia, Dios acelera sus promesas en nuestra vida. Sembrar en otras personas multiplica la respuesta. Uno de los secretos de la oración es que cuando bendecimos a otros, Dios acelera nuestra bendición. Proverbios 11:25. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, también él será saciado. Cuando ayudamos a otros, ya sea con nuestro tiempo, palabras o recursos, Dios nos recompensa abundantemente. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Si estás orando por algo, busca una manera de ser de bendición para alguien más. Ejemplo de acción: ora por alguien que lo necesita. Ayuda a una persona en necesidad. Comparte la palabra de Dios con alguien. Cuando te conviertes en una bendición, Dios se encarga de responder rápidamente tus peticiones. Orar en el nombre de Jesús con autoridad. Jesús nos enseñó que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero muchas veces oramos sin autoridad, con temor o inseguridad. Cuando oramos en el nombre de Jesús con fe, activamos el poder del cielo. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Cuando termines tu oración, declara con fe el nombre de Jesús. Ejemplo de oración: en el nombre de Jesús, declaro que esta oración será respondida y que veré tu gloria. Cuando usamos el nombre de Jesús con autoridad,
aceleramos la respuesta de nuestras oraciones. 6. La acción. No solo oremos, también actuemos. A veces esperamos que Dios haga todo el trabajo, pero hay cosas que dependen de nosotros. Santiago 2:26 dice: la fe sin obras está muerta. Esto significa que no podemos solo orar, también debemos actuar. ¿Cómo aplicar esto en tu oración? Si estás orando por un trabajo, envía tu currículum. Si estás orando por restauración familiar, da el primer paso y pide perdón. Si estás orando por un milagro financiero, sé fiel con lo que ya tienes. Cuando combinas oración con acción, Dios acelera la respuesta. Tu respuesta está en camino. Ahora que conoces los principios bíblicos para acelerar la respuesta de tu oración, es momento de aplicarlos en tu vida. Ora con fe y sin dudas. Persevera hasta ver el milagro. Vive en obediencia a la voluntad de Dios. Bendice a otros para ser bendecido. Ora con autoridad en el nombre de Jesús. Toma acción y no te quedes solo esperando. Si empiezas a hacer estos cambios hoy, verás cómo Dios responde más rápido a tus oraciones. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: creo y recibo mi milagro en el nombre de Jesús. Al hacerlo, estarás activando tu fe y declarando que tu respuesta está en camino. Además, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita aprender estos principios. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para cambiar la vida de alguien. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí compartimos enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. En el próximo bloque hablaremos sobre qué hacer mientras esperamos la respuesta de Dios. Muchas veces la espera nos desespera, pero hoy aprenderás cómo aprovechar ese tiempo para recibir aún más bendiciones. No te lo pierdas porque este mensaje puede transformar tu vida. 6. ¿Qué hacer mientras esperamos la respuesta de Dios? La actitud correcta en la espera. Esperar una respuesta de Dios puede ser uno de los desafíos más grandes en la vida cristiana. Oramos, creemos, aplicamos fe y principios bíblicos, pero a veces la respuesta tarda en llegar. ¿Cómo debemos actuar mientras esperamos? ¿Cómo evitar la desesperación, la ansiedad y el desánimo? Hoy aprenderemos qué hacer mientras esperamos el milagro y cómo aprovechar este tiempo para crecer espiritualmente. No pierdas la fe. Sigue creyendo aunque no veas nada. La Biblia nos muestra que la espera es una prueba de fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no siempre responde inmediatamente, porque muchas veces quiere fortalecer nuestra confianza en Él. ¿Cómo mantener la fe en la espera? Cada día declara que Dios ya está obrando, aunque no lo veas. Ejemplo de declaración: Señor, aunque no vea nada todavía, creo que mi milagro está en camino. Cuando sigues creyendo a pesar de la demora, estás demostrando verdadera fe. 2. Usa la espera para crecer espiritualmente. A veces Dios no responde de inmediato porque quiere que aprovechemos este tiempo para crecer en nuestra relación con Él. Santiago 1:3-4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo aprovechar este tiempo? Lee más la Biblia y profundiza en la palabra. Dedica más tiempo a la oración. Ayuna y busca más de Dios. Cuando Dios ve que estás creciendo en la espera, Él acelera su respuesta. No te quejes ni te desanimes. Uno de los mayores errores que cometemos al esperar es quejarnos o desanimarnos. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dios no responde a las quejas, pero sí a la gratitud. ¿Cómo evitar la queja? En lugar de decir: Dios, ¿por qué no respondes?,
Di: Señor, gracias porque estás obrando en mi vida. La gratitud en la espera abre puertas de bendición. 4. Sigue actuando en fe. Esperar no significa quedarse sin hacer nada. Dios bendice a los que siguen avanzando. Proverbios 16:3 dice: Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cómo actuar en fe mientras esperas? Si oras por un trabajo, sigue buscando oportunidades. Si oras por restauración, da pasos de reconciliación. Si oras por sanidad, cuida tu cuerpo y sigue confiando. La fe sin acción no produce resultados. Alégrate antes de la respuesta. Dios nos llama a regocijarnos en medio de la espera. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando te alegras en la espera, demuestras que confías en Dios y que ya das por hecho el milagro. ¿Cómo aplicar esto? Canta alabanzas, como si ya hubieras recibido la respuesta. Habla con alegría de lo que Dios está haciendo en tu vida. La alegría atrae la bendición más rápido. ¿Cómo manejar la espera con sabiduría? Ahora que conoces las claves para esperar la respuesta de Dios sin desanimarte, es momento de aplicarlas. Sigue creyendo aunque no veas nada. Usa la espera para crecer espiritualmente. No te quejes ni te desanimes. Actúa en fe mientras esperas. Alégrate antes de ver el milagro. Si aplicas estos principios, te darás cuenta de que la espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: confío en el tiempo perfecto de Dios. Al hacerlo, estarás activando tu fe y declarando que la espera no es en vano. En el próximo bloque hablaremos sobre los signos que indican que tu respuesta está cerca. Muchas veces Dios ya está obrando, pero no lo reconocemos. Hoy aprenderás a identificar esas señales y prepararte para recibir tu milagro. No te lo pierdas, porque este mensaje puede transformar tu vida. 7. Señales de que tu respuesta está cerca. ¿Cómo saber que Dios ya está obrando en tu vida? ¿Alguna vez has sentido que estás a punto de recibir una respuesta de Dios, pero no sabes cómo reconocerla? Muchas veces Dios ya está obrando en el mundo espiritual, pero nosotros no lo vemos porque no sabemos identificar las señales. La Biblia nos enseña que antes de que un milagro ocurra, Dios nos da indicios de que algo está cambiando. Hoy aprenderemos cómo reconocer las señales que indican que tu respuesta está más cerca de lo que crees. Sientes una paz inexplicable. Una de las señales más claras de que Dios ya está obrando es que sientes paz en tu corazón, aun cuando nada haya cambiado. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo reconocer esta señal? Antes estabas ansioso por tu oración, pero de repente sientes una tranquilidad interna que no puedes explicar. No sabes cómo, pero sientes que todo va a estar bien. Cuando la paz de Dios llena tu corazón, es una señal de que la respuesta ya está en camino. 2. Dios comienza a hablarte a través de su palabra. Cuando estás cerca de recibir una respuesta, Dios comienza a hablarte de manera más clara en la Biblia. Salmos 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo reconocer esta señal? Abres la Biblia y el versículo que lees parece ser una respuesta directa a tu oración. Escuchas un mensaje en la iglesia o en un video que habla exactamente de tu situación. Cuando Dios confirma su palabra, es porque la respuesta ya está cerca. Se presentan oportunidades inesperadas. A veces, la respuesta de Dios no viene de la forma en que la imaginamos. Isaías 55:8-9 dice:
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Cómo reconocer esta señal? Comienzan a abrirse puertas que antes estaban cerradas. Aparece una nueva oportunidad que nunca habías considerado. Dios a menudo usa caminos inesperados para traer su respuesta. El enemigo intenta desanimarte. Curiosamente, una de las señales de que la respuesta está cerca es que el enemigo trata de hacerte dudar. Pedro 5:8 dice: Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo reconocer esta señal? Justo cuando sientes que todo está por cambiar, te atacan pensamientos de duda y temor. Personas negativas intentan hacerte pensar que nada cambiará. Esto es porque el enemigo sabe que estás a punto de recibir una bendición y quiere impedirlo. Cuando enfrentes más oposición de lo normal, es porque algo grande está por ocurrir. Dios te pide que des un paso de fe. Antes de responder una oración, Dios muchas veces nos desafía a actuar en fe. Santiago 2:17 dice: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo reconocer esta señal? Dios te impulsa a tomar una acción que demuestre tu fe. Sientes en tu corazón que debes hacer algo antes de recibir la respuesta. A veces, Dios espera que demos un paso de fe antes de enviarnos la bendición. ¿Cómo saber si tu respuesta está cerca? Si has notado alguna de estas señales en tu vida, es una confirmación de que Dios ya está obrando y la respuesta está en camino. Sientes una paz inexplicable. Dios comienza a hablarte a través de su palabra. Aparecen oportunidades inesperadas. El enemigo intenta desanimarte. Dios te pide que des un paso de fe. Si ves estas señales, alégrate, porque tu milagro está a punto de manifestarse. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: mi respuesta está cerca en el nombre de Jesús. Al hacerlo, estarás declarando tu fe y activando tu bendición. Además, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita aprender a reconocer las señales de Dios. Tú puedes ser el canal de bendición para otra persona. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí compartimos enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a caminar en el propósito de Dios. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo recibir la bendición con gratitud y qué hacer después de recibir una respuesta de Dios. No te lo pierdas porque este mensaje puede transformar tu vida. 8. ¿Qué hacer después de recibir una respuesta de Dios, manteniendo la bendición y multiplicándola? Cuando Dios responde a nuestras oraciones, muchas personas cometen el error de olvidar lo que hicieron para recibir la bendición. Dejan de orar, dejan de buscar a Dios y regresan a su rutina normal. Pero la Biblia nos enseña que Dios no solo quiere darnos una bendición, sino que quiere que la mantengamos y la multipliquemos. Hoy aprenderemos qué hacer después de recibir la respuesta de Dios para que la bendición permanezca y se expanda en nuestra vida. 1. Da gracias a Dios de todo corazón. Uno de los mayores errores que cometen las personas es no agradecer lo suficiente cuando Dios responde. En Lucas 17, 12, 19, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a darle gracias. Jesús le dijo: no, ¿son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Lucas 17, 17. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? No des la bendición por sentada. Dedica tiempo a agradecerle a Dios. Da un testimonio de lo que Dios hizo por ti. Ejemplo de oración. Señor, gracias porque respondiste mi oración. Te alabo porque eres fiel. Cuando agradeces, Dios se agrada y te bendice aún más. Comparte tu testimonio con otros. La Biblia nos enseña que cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho,
ayudamos a fortalecer la fe de otros. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Comparte con tu familia y amigos cómo Dios respondió tu oración. Si Dios te ha sanado, anima a otros a confiar en su poder. Cuando compartes tu testimonio, Dios usa tu historia para bendecir a otros. Sé fiel en la bendición. Muchas veces, cuando Dios responde nuestras oraciones, nos olvidamos de seguir buscándolo. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Si Dios te bendijo financieramente, sé generoso con otros. Si Dios te sanó, úsalo como una oportunidad para seguir testificando. Cuando eres fiel con lo que Dios te da, Él multiplica sus bendiciones sobre tu vida. Sigue orando y creciendo espiritualmente. Dios no solo quiere darte una bendición, sino que quiere tener una relación continua contigo. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? No dejes de orar solo porque ya recibiste lo que querías. Sigue creciendo en tu relación con Dios. Cuando sigues buscando a Dios, su presencia se mantiene en tu vida. 5. Usa tu bendición para bendecir a otros. Dios no nos bendice solo para que disfrutemos la bendición, sino para que la compartamos. Génesis 12:2 dice: te bendeciré y serás bendición. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Si Dios te dio un trabajo, úsalo para ayudar a otros. Si Dios restauró tu familia, anima a otros matrimonios. Cuando usas tu bendición para bendecir a otros, Dios sigue multiplicando lo que te ha dado. ¿Cómo mantener y multiplicar la bendición? Ahora que has recibido una respuesta de Dios, es importante hacer lo siguiente: da gracias a Dios por lo que ha hecho. Comparte tu testimonio para fortalecer la fe de otros. Sé fiel con la bendición y úsala sabiamente. No dejes de orar ni de buscar a Dios. Usa tu bendición para bendecir a otros. Si sigues estos pasos, Dios seguirá derramando su favor sobre tu vida. Ahora te toca a ti. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: seré fiel con la bendición que Dios me ha dado. Al hacerlo, estarás declarando que no solo recibirás la bendición, sino que la cuidarás y la multiplicarás. Además, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita aprender a cuidar lo que Dios le ha dado. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí compartimos enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo vivir en un nivel más alto de fe y victoria espiritual. Dios no solo quiere bendecirte, sino llevarte a una vida de plenitud en su presencia. No te lo pierdas, porque este mensaje puede transformar tu vida. En 9, viviendo en un nivel más alto de fe y victoria espiritual. ¿Cómo mantenerse firme en Dios? Dios no solo quiere responder nuestras oraciones y bendecirnos, sino que quiere llevarnos a un nivel más alto de fe y victoria. No fuimos llamados a vivir en la derrota, sino en la plenitud de su presencia y poder. Pero muchas veces, después de recibir una bendición, las personas retroceden en su fe en lugar de seguir avanzando. Hoy aprenderemos cómo vivir en un estado constante de fe, victoria y comunión con Dios. Desarrolla una fe firme e inquebrantable. Dios no quiere que nuestra fe sea débil ni inestable. Quiere que tengamos una fe que no se mueva sin importar lo que pase. Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Cómo fortalecer tu fe? Diariamente,
Lee la Biblia constantemente y medita en sus promesas. Ora todos los días y ten tiempos de comunión con Dios. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Cuando fortaleces tu fe, te mantienes firme sin importar las circunstancias. Vive en obediencia a la palabra de Dios. No basta con creer en Dios, también debemos obedecerlo para experimentar una vida de victoria. Santiago 1:22 dice: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». ¿Cómo vivir en obediencia? Aplica en tu vida lo que lees en la Biblia. Escucha la voz del Espíritu Santo y sigue su dirección. Cuando vivimos en obediencia, experimentamos la bendición continua de Dios. Mantén un espíritu de gratitud en todo momento. La gratitud no solo es para cuando recibimos una bendición, sino que debe ser un estilo de vida. Tesalonicenses 5:18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». ¿Cómo practicar la gratitud? Agradece a Dios cada día, sin importar las circunstancias. Haz una lista de bendiciones y léela cuando te sientas desanimado. Cuando vives con gratitud, atraes más bendiciones y te mantienes en victoria. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Mateo 5:16 dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». ¿Cómo compartir la bendición de Dios? Cuenta tu testimonio a otros para fortalecer su fe. Comparte el Evangelio y ayuda a otros a conocer a Dios. Cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, su gloria se expande y más personas son transformadas. Permanece en la presencia de Dios. No fuimos creados para buscar a Dios solo en los momentos de necesidad, sino para vivir en comunión con Él todos los días. Juan 15:5 dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». ¿Cómo permanecer en la presencia de Dios? Adora a Dios cada día, no solo en la iglesia. Habla con Él como con un amigo y manténlo en el centro de tu vida. Cuando vives en la presencia de Dios, su paz y su poder te acompañan siempre, viviendo una vida de fe, bendición y victoria. Dios quiere que vivamos en un nivel más alto de fe y victoria espiritual. Desarrolla una fe firme e inquebrantable. Vive en obediencia a la palabra de Dios. Mantén un espíritu de gratitud en todo momento. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Permanece en la presencia de Dios todos los días. Si aplicas estos principios, experimentarás una vida de plenitud en Cristo. Ahora te toca a ti. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: «Viviré en la presencia de Dios cada día». Al hacerlo, estarás declarando tu compromiso de permanecer en la fe y en la victoria. Además, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita aprender a vivir en una vida de plenitud espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí compartimos enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer en tu relación con Dios. Este es solo el comienzo de un camino de bendición y crecimiento en la presencia de Dios. Que la paz y la gloria de Dios estén contigo siempre. Hemos llegado al final de este poderoso mensaje. Si has seguido cada enseñanza, cada principio y cada revelación, hoy tienes en tus manos las herramientas para transformar tu vida de oración. Has aprendido cómo orar con autoridad, cómo acelerar la respuesta de tus oraciones, cómo superar los bloqueos espirituales y cómo vivir en un nivel más alto de fe y victoria. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento?
No basta con solo escuchar y aprender. Dios quiere que pongas en práctica cada una de estas enseñanzas, porque cuando aplicamos su palabra, vemos su poder manifestarse en nuestra vida. Un compromiso con Dios. Hoy te invito a hacer un compromiso espiritual. Comprométete a orar con fe, sin dudas. Comprométete a buscar a Dios, no solo cuando lo necesites, sino todos los días. Comprométete a compartir este mensaje con otros para que más personas conozcan la verdad. La Biblia dice en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando priorizamos nuestra relación con Dios, Él se encarga de todo lo demás. Tu testimonio puede cambiar vidas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita aprender a orar con más poder. Escribe en los comentarios: «Oraré con fe y viviré en la presencia de Dios». Dale me gusta y suscríbete a este canal para seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan tu relación con Dios. Si has llegado hasta aquí, eres una persona especial, alguien que realmente tiene hambre de Dios y quiere crecer en su presencia. Hoy quiero felicitarte porque muy pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. Esto demuestra que Dios tiene algo grande para ti y está preparando tu vida para un nivel más alto de fe y propósito. Un último momento de reflexión. Antes de cerrar este video, quiero pedirte algo muy especial. Tómate un minuto para cerrar tus ojos y hablar con Dios. Agradece por este mensaje, pídele que selle esta enseñanza en tu corazón y entrégale todo lo que has aprendido hoy. No pauses este video hasta que termine la música de fondo. Usa estos últimos momentos para meditar en su presencia y permitir que su paz llene tu alma. Recuerda, tu oración tiene poder, Dios te escucha, y lo que has aprendido hoy puede cambiar tu vida para siempre. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides compartirlo y seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo sea contigo.